La lápida de Pacal. Esta es sencilla. La lápida del gobernante maya Pacal es bastante conocida por una curiosa posición en la que fue representado. Esto hizo que cierta gente llegue a pensar que se trata de un extraterrestre, y una clara evidencia de cómo los mayas y cómo todos los gobernantes del mundo antiguo también lo eran. Es fácil llegar a entender estas suposiciones si nos damos cuenta que solo una pequeña fracción de la sociedad sabe leer lápidas maya, por lo que es más fácil inventar que documentarse. Y bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, que si Pacal era un astronauta, o que era un extraterrestre, o que su lápida es una irrefutable prueba de la vida en otro planeta. Es como decirle al güey de Mundo Desconocido que cierre su canal. Usted, si se fija, puede ver hasta los remaches. Me suena mal decirlo, porque usted dirá, bueno, ¿cómo una tecnología elevada va a tener remaches? Pues quizás esa nave tenía algo parecido, o luces, o sistemas, no lo sé. Son pobres diablos mentirosos con empleos mediocres. Diego Rivera y Frida Kahlo. acababa los cuadros de Frida Kahlo. De esto ya hablamos en el canal. Uno de los mitos más reproducidos que ha girado en torno a esta pareja es que Diego Rivera pintaba los cuadros de Frida Kahlo, o por lo menos en los últimos años de su vida, cuando Frida Kahlo estaba postrada en cama. Esta teoría es apoyada por la misma hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera, quien fue obra de su segundo matrimonio con Lupe Marín. Y bueno, como dijimos en aquel video, la verdad, este hecho, aunque sea verdad o sea mentira, no importa tanto, porque la mayoría de los maestros pintores que tenían su taller, sus ayudantes se encargaban de acabar las pinturas por ellos. Entonces no era un acto extremadamente raro. Al contrario, hasta podría decirse que fue un acto bonito de Diego Rivera por su esposa. Bueno, lo que se puede hacer dentro de esa relación horriblemente tóxica. Los grandes pintores calcaban con la cámara oscura. La cámara oscura es un instrumento genial. Es un efecto óptico que lo que hace es reproducir lo que se tiene enfrente en una superficie a través de una proyección de luz. Imaginémoslo como un proyector rudimentario, en tiempo real y al revés. Obviamente en la actualidad este tipo de tecnología no resulta la gran cosa, pero en la pintura antigua era un artículo indispensable para los talleres de pintura, a tal punto que solo los pintores más exitosos tenían la posibilidad de costearlo. Así como en la actualidad cuando un youtuber tiene éxito y se compra su PC Master Race, así en la antigüedad un pintor exitoso se compraba la mejor cámara oscura. Junto a otros instrumentos que simplificaban el trabajo de pintar, como el pantógrafo, que básicamente era un ampliador de su tiempo, eran indispensables en el taller de pintura. Con el tiempo esto se fue olvidando y se romantizó la figura del artista pintor que pinta con la expresividad, pero realmente quienes dejaron de usar estos instrumentos fueron los vanguardistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, porque preferían la expresividad antes que la técnica. En la actualidad, cuando un artista calca, es una crítica muy dura hacia él, que le reprochen eso. ¿Por qué esta cara coincide completamente con la de Saitama o esta con la de Demon Slayer? ¿O por qué esta animación es una copia de Demon Slayer? ¿O por qué este ojo de acá en realidad es un copia y pega de los ojos de Eri de Boku no Hero Academia? ¿Por qué hay tantos calcos? ¿Por qué hay tanto robo? Y calcar no es malo, se ha hecho desde siempre y nunca debería de ser una forma de demeritar el trabajo de alguien. Si no, veamos a Henry Darger, de quien hablaremos después en este iceberg. Y el artista británico David Hockney me da la razón, pues él tiene un documental donde explica ampliamente la influencia que tuvo este objeto de la cámara oscura en la historia de la pintura. O sea que básicamente toda la historia de la pintura está basada en calcos. Y así es como entendemos cómo pueden existir obras tan precisas y realistas como las de Vermeer, Velázquez, Caravaggio. Es decir, puede que hayan sido grandes artistas porque lo son, pero es imposible que fueran tan detallistas solo con su ojo humano. Estas obras no existirían sin el uso de esta tecnología. Richard Dadd mató a su padre a hachazos. Uno de los pintores más interesantes del siglo XIX, Richard Dadd, es conocido por un trágico hecho. El pintor, durante un viaje por el Nilo, sufrió un cambio de personalidad que probablemente fue provocado por el consumo de opio y otras drogas, lo que agravó en un trastorno bipolar que ya padecía con anterioridad, pero se acrecentó y creyó estar bajo el influjo del dios Osiris y ser su sacerdote, y en efecto le erigió su santuario en un camarote, mostrándose sumamente irascible y violento.
Cuando regresó de ese viaje en 1843, se dieron cuenta de su terrible condición y se le diagnosticó una enfermedad mental y se le intentó tratar, pero no sirvió de mucho porque días después, en un disparo frenético de enfermedad y violencia, terminó matando a su padre a hachazos. Esto porque creyó que era el príncipe de las tinieblas disfrazado y por lo tanto enemigo de su dios Osiris. Obviamente después de esto su vida no sería igual, terminó recluido 20 y tantos años en un hospital psiquiátrico, donde pintaría sus obras maestras como The Fairy Feller's Master Stroke, que se comprende mejor si se tiene el contexto del hacha que está en esa pintura. Después de esos largos años en el loquero, y dejando una obra increíble, terminaría muriendo de una enfermedad pulmonar. Joseph Beuys y el nazismo. Si te interesa el mundillo del arte, seguro conoces a Joseph Beuys, una de las figuras más reconocidas del arte del siglo pasado, que revolucionó el arte debido a sus propuestas atrevidas y daría pie a lo que hoy en día llamamos arte-acción, vida-arte o performance. Él fue parte de este movimiento que se le denomina Fluxus, pero esa gran influencia que ha tenido en el mundo del arte no ha evitado que haya tenido críticas a lo largo de su vida y después de esta. El hecho más conocido del artista y que recrea en varias de sus obras de cierta forma consiste en que durante la Segunda Guerra Mundial cayó derribado de su avión militar en Crimea y fue rescatado por unos nómadas tártaros que lo salvaron de morir congelado poniéndole grasa encima y envolviéndolo en fieltros. Eso cambiaría su perspectiva del mundo y de su aproximación al medio artístico. Muy bonita esta historia, pero mucha gente la ha cuestionado porque aparentemente esto nunca pasó, lo cual es probable que sea solo un invento de Beuys como justificación de su obra artística y la manera que encontró para poder mostrar lo que quería decir ante el mundo. Otro hecho evidente pero que se pasa por alto es que en esta historia nunca se cuenta en qué ejército era en el que estaba Beuys. Era alemán, así que la respuesta es obvia. Igual de obvio es que al estar dentro de la sociedad alemana de esa época, buena parte de sus amistades y mecenas fueran ex-nazis. Y este hecho por algunas personas se le ha reprochado a Joseph Beuys desde entonces hasta la actualidad. Aunque esto no quiere decir y no es prueba de que Beuys haya sido nazi. ¡No! No por el hecho de haber nacido en Alemania en el siglo XX automáticamente te vuelve una máquina de matar nazi. Pese a que de vez en cuando se le desestime por ser nazi o por haber sido alemán, más bien, él trató de autogestionar una universidad, apoyaba la democracia directa y fue un miembro muy relevante del Fluxus, corriente artística que no hubiera sido aceptada por Hitler pues él estaba fascinado con la pintura académica y odiaba las vanguardias. En conclusión, se necesitan argumentos más sólidos para juzgar a esta persona. La inspiración del Palacio de Cristal. En 1851 se celebró en Londres la primera exposición universal. Con motivo de dicha exposición se construyó el magnífico Crystal Palace, que terminó siendo el símbolo de la arquitectura industrial de la época. La estructura estaba constituida por grandes piezas de hierro unidas a través de módulos, y se trata de la mayor estructura a inicios de la Revolución Industrial, o sea, fue todo un ícono. Lo que más resaltaba de esta estructura era su forma, pero ¿a qué se debió esa forma tan particular? La historia cuenta que un 3 de agosto de 1849, Joseph Paxton llegó luego de un largo viaje con un paquete, que se trasladó con sumo cuidado porque era muy frágil. El paquete constaba de una pequeña Victoria regia, la cual es una planta amazónica, más concretamente es un lirio de agua. Como debe esperarse, el traslado desde la Amazonia hasta Inglaterra es bastante complicado, pero Paxton lo había conseguido. Así, la en principio pequeña planta de 4 hojas que había traído desde tan lejos, creció y aumentó su belleza y tamaño considerablemente. Se le dio tantos cuidados porque Paxton era arquitecto y jardinero, por lo que cuando salió la convocatoria del diseño de la nave, la que albergaría la exposición universal, se le prendió el foco. Realizó un dibujo hecho en un pedazo de tela que a día de hoy se conserva. Ahí propone una estructura hecha en hierro y cristal para la exhibición, basándose en su experiencia con los diseños de invernaderos. Ganó la convocatoria y el asombro de la gente de su época, todo por la inspiración de una pequeña planta.
Ok, y aquí la segunda parte del iceberg. Gracias a la recepción del video anterior pude recibir más retroalimentación y me dijeron otros puntos que agregaré posteriormente. Así que si tienes una teoría, curiosidad o el dato que consideres pertinente, no dudes de comentarlo en la caja de comentarios. Y pues nada, espera la tercera parte de este iceberg del arte y la cultura.